¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo a través de la cámara de Mariano Perrino, con un saludo a todos los cámaras del canal. Vamos a empezar por Bolsonaro. Es inevitable, es la noticia del día. Un personaje tan contradictorio, tan cercano a lo que llamamos una persona demencial, una persona que no está en su sano juicio. El comportamiento ha sido siempre así, antes de que fuera presidente, y mucho más todavía cuando lo fue. Además, un hombre vinculado a cosas muy feas, a crímenes, a través de su propia familia, protegidos por él. Tuvo que echar al jefe de policía y se perdió al servil Moro, el hombre que más había hecho desde la justicia para traicionar a la democracia en el Brasil. Todo esto es Bolsonaro, pero llega el coronavirus y el hombre todavía es más loco en la presentación que tiene. Una esquizofrenia interminable que determinó que despreciara a esa enfermedad. Ahora él ha contraído virus y entonces vale la pena recordar en una apretada síntesis las cosas que ha dicho Bolsonaro. A questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Estou perfeitamente bem, tá? Obviamente, as medidas que estou tomando, protocolares, é para evitar a contaminação a terceiros. Isso cabe a todo e qualquer cidadão brasileiro, independente se ele é um cidadão comum ou presidente da República. Espera um pouquinho, vou afastar um pouquinho aqui. Faça aí. Solta aí. Só para vocês verem minha cara aqui, tá certo? Tô aqui. Se quiser ver minha cara, eu estou bem, tranquilo, graças a Deus. Obviamente, as medidas que estou tomando, protocolares, é para evitar a contaminação a terceiros. Se quiser ver minha cara, eu estou bem, tranquilo, graças a Deus. Obrigado a todos. Que no estaba sintomático. ¿A usted le parece que en 200 millones de habitantes más que tiene Brasil no podían encontrar nada mejor? A veces uno tiene la sensación de que la derecha se ríe de la gente, que cualquiera les da lo mismo. No importa que no sea inteligente, que no sea capaz, que no sea decente, que no sea serio. No interesa. Si va a cumplir con el cometido fundamental que la derecha aplica, es decir, jugar por el lado del neoliberalismo, firmar todos los negocios que a ellos les interesa, está bien. Cuando uno recuerda el libro de Jerzy Kosinski, que marcaba a aquel jardinero que llegaba a presidente, uno se da cuenta que no era tanto de ficción, que perfectamente un hombre como Bolsonaro, diciendo cualquier disparate, podía llegar a la condición de presidente. Brasil lo padece, tiene 65.000 muertos, seguramente va a haber muchos más, el nivel de contagios es atroz, y él andaba quitándose el tapaboca, desafiando a todo el mundo, porque además se siente un guapo, es una especie, él cree, de superhombre y es un súper estúpido, tan solo eso. Esto le ha tocado a Brasil, esto le ha tocado a varios países en nuestra América Latina, esto le ha tocado a los Estados Unidos. Es increíble lo que ha sucedido en ese aspecto. Pero vayamos a lo que nos interesa en la Argentina. Seguimos estando en problemas, seguimos corriendo riesgos, hay cada vez más contagiados, o por lo menos se mantiene por encima de 2.500, vamos a esperar los números de hoy. Asustó el número de muertes de ayer, hoy por la mañana ya había 20. Vamos a ver qué nos depara el final de la jornada cuando aparezcan los datos en el final del diario o en minuto 1 con Gustavo Silvestre. Pero las expectativas no son demasiado positivas. Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, de los hombres que más cordura aportó a toda esta historia, dijo que el 95% de la gente que se infectó en el resto del país pasó por la capital. Pasó por el AMBA, pero naturalmente los viajes desde el resto del país son mucho más a la capital que al conurbano. O sea que aquí tenemos el foco más importante y aquí es donde hay que cuidarse. Y si se abre demasiado el AMBA, pueden explotar ciudades como Rosario. Si nosotros liberamos mucho el AMBA, te estalla Rosario, te estalla Córdoba, pero no te quepa duda,
porque el 95% de los casos que aparecen en otros lugares del país son gente que pasa por el AMBA. Y si vos liberalizás eso, son millones de personas que van a intercambiar y van a interactuar con gente que en algún momento termina en Entre Ríos, termina en Rosario, termina en Córdoba, pero no 1, 2, 3 por día, 40 por día. Y donde tenemos más, digamos, no problemas, pero que estamos muy tensionados es región quinta, que sería la zona norte del conurbano, la región 12, que es La Matanza, y la región sexta, que es el sur del conurbano. Ahí es donde tenemos mayor presión. Ya los había dado Pablo Dugan los datos. Lo que sucede es que estábamos en los preparativos de lo que instalamos en mi casa para hacer nuestra columna. 2.979 contagios y 62 muertes. Es un número mayor que el de ayer, tanto el de contagios bastante mayor como el de personas que han muerto. El resto del mundo está muy preocupado. Mire, vamos a ir a la carrera 10 segundos por país para que usted vea lo que dice Anthony Fauci, el hombre más luchador, más serio al parecer, contra la pandemia en los Estados Unidos. The current state is really not good. So within a period of a week and a half, we've almost doubled the number of cases. So in answer to your first question, we are still knee-deep in the first wave of this. And I would say this would not be considered a wave. It was a surge or a resurgence of infections superimposed upon a baseline, Francis, that really never got down to where we wanted to go. Tenemos que ser serios. Cuando uno ve todo esto y conoce también lo local, los números de hoy, 2.979 son los infectados. Hablamos de 3.000. Ya hemos pasado barreras inimaginables hace apenas un mes y medio. Quiere decir que cuando nos decían que estábamos en peligro y salían los anticuarentena a decir cualquier tontería, estábamos verdaderamente en una cruzada por la vida. Todos aquellos que defendíamos los criterios del gobierno, pero también los nuestros. La visión que se tiene por cualquier ciudadano consciente de lo que está sucediendo. Vayamos a Australia, mire lo que pasa allí. En Australia, el rebrote de COVID-19 en Melbourne conllevará el cierre de fronteras en los estados de Victoria y Nueva Gales del Sur. Será a partir de esta medianoche y afectará a casi 14 millones de habitantes, más de la mitad de la población total del país. En Melbourne, el confinamiento afecta ya a 9 torres de viviendas públicas y una treintena de suburbios. En las últimas 24 horas se han registrado 127 nuevos contagios, la mayor cifra desde el inicio de la pandemia. 14 millones de personas. Y aquí nos escandalizamos cuando nos cierran un poco los grifos de esa flexibilización que llegó quizás antes de lo que correspondía. Hubo apuro porque había mucha presión de esas voces anticuarentena, de esos medios de comunicación que no paran de decirle a la gente obviedades tales como que con esta situación, con todo el mundo en su casa, el comercio no funciona. La industria sí, pero el comercio no funciona. Y la industria funciona también corriendo esos riesgos que mencionaba Mariano Martínez un rato, sobre lo que pasa en Felford, donde 43 personas se han infectado, pero además sus familias, además sus amigos. Hay que tener un poco de cuidado. Yo creo que es casi un acto decente que hayan ido morigerándose las voces anticuarentena. No se animan a tanto como antes, porque cuando uno mira el mapa del mundo, mire, vamos a ir por partes, veamos el mapa de España ahora. Más de medio centenar de brotes siguen activos en España. Ahí lo ven, distribuidos por la geografía española. Se reparten por todo el territorio, salvo Asturias, La Rioja, Ceuta y Melilla. Los que más preocupan están en Galicia y en Lleida, donde se mantiene el confinamiento que afecta a casi 300.000 personas. Bolivia es un verdadero drama. Lo tenemos en Chile, está en Ecuador, pero nos acostumbramos. En Perú, ni hablar Brasil. Pero en Bolivia la situación parecía que hace de esto un mes y medio iba a estar un poco más controlada. Para nada. Estaban testeando muy poco, no iban a los lugares donde tenían que hacerlo. Algo sucedió. Ahora la situación de Bolivia es penosa, véalo. Más de 1.300 contagios. Bolivia registra sus peores cifras desde que la COVID-19 hizo su aparición en el país. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, Bolivia es el 9º país del mundo con mayor mortalidad en relación a su población. Números que han puesto en apuros a los servicios de cremación de los cementerios del país. En lugares como La Paz,
El problema sobrevenido de la contaminación del aire obliga a la población a tomar medidas. Contaminación del aire. Ya está claro para muchos que también el aire directamente puede ser un factor de contagio. Esto es lo que nos dicen desde Bolivia y esto es lo que sostienen muchísimos de los trabajadores de la salud en el mundo entero. Quiere decir que de todo nos tenemos que cuidar. Aquello de si salimos, estamos nosotros yendo a buscar el virus, puede convertirse en una realidad demoledora para lo que sucede hoy día. Pero quiero quedarme un momento más en Bolivia, un minuto en total, para que usted sepa lo que Alfredo Serrano, doctor en economía, dice de lo que está sucediendo en estos momentos en Bolivia. Los números son aterradores, échele un vistazo. Bueno, por un lado, la caída de Yáñez, la presidenta asesina de Bolivia, la golpista presidenta Yáñez, la que con las mentiras de ella y de los Estados Unidos consiguió echar a Evo Morales, el mejor presidente que había en ese momento en nuestra América Latina. Lo echaron con todas las falsedades que son capaces de inventar. Tiene el 13% nada más de adhesión. El empobrecimiento masivo de la población, de eso no se puede hablar tanto porque le va a ocurrir a todos los países que están con el tema de la pandemia. El candidato Arce tiene el 42% y el candidato Mesa tiene el 27%. Esta es la razón por la que lo denuncian a Evo de terrorismo, para ver si frenan las elecciones. Lo que dice el doctor Raúl Zaffaroni, que es el abogado de Evo Morales. Lo de Bolivia realmente es una situación desconcertante. Quieren fabricar un proceso por terrorismo, quieren postergar las elecciones, por supuesto, sí. O llegar a las elecciones con el mal proscripto, sacar a los partidos mayoritarios del medio, procesar con cualquier pretexto a los líderes, perseguir a la oposición en toda forma, inventar procesos, manipular al Poder Judicial, no ser que conocemos unido al objetivo de proscripción de movimientos mayoritarios. Y Evo Morales, el hombre al que le quitaron el gobierno con las maniobras de la Organización de Estados Americanos, a nombre de los Estados Unidos, por supuesto, del periodismo neoliberal del continente, todo jugando en contra de él. Evo Morales, frente a esta situación, con su candidato llevando 13 puntos de ventaja, razón por la que no van a querer hacer las elecciones, dice: recuperar el poder político democráticamente, no con violencia, sino con la conciencia del pueblo. Tenemos 161.000 empadronados. Cada 70.000 votos es 1% del padrón nacional. Si aquí participaríamos votando 140.000 de los 160, más de 160.000, sería el 2%. Por decir en Bolivia, el hermano Lucho obtiene 49%, más 2% de Argentina, realmente podemos decidir el futuro de Bolivia. Estamos en la Argentina, donde Evo es un huésped tan grato que está luchando por recuperar su gente, el gobierno en Bolivia. Aquí lo que tenemos es una tragedia informativa que se traslada a otros lugares de América, lo que ha sucedido en Bolivia, que sacaron a un presidente porque se les antojó. Mire, el poder de la derecha internacional asusta, pero igual hay que confrontar. Igual hay que estar dando la pelea. Todo lo que hacemos es porque pensamos que esto puede ser mejor. Si no, no habría manera de que confrontáramos cada día con una cámara o usted con lo que dice en la célula dentro de la cual cada uno de nosotros se mueve. Dentro de esa tragedia informativa hay peleas y es bueno ir a donde ellos están. Cuando invitan hay que aprovechar la circunstancia. Mire lo que hizo Eduardo Valdés, diputado con Cornejo, el muy difícil de presentar ex gobernador de la provincia de Mendoza, el independentista Cornejo en esta discusión. Sí, yo creo que es suficiente, no creo que ni siquiera, con todo respeto, el diputado tenga ganas de estar guerreando en televisión. No es A mí me da vergüenza todo esto, Cornejo. No tendrían que haber hecho nunca este documento, este comunicado. Cornejo, ya se equivocaron con Olivares. Cornejo, esto es odio. Lo que usted está destilando hoy es odio.
Bueno, no corte, Cornejo, vamos a encauzar Son los esto. profetas del odio, no les Valdés. molesta que convivamos los distintos pensamientos políticos. Vamos a poner, Lo en único el que fondo, genera, sí. dígame qué palabra de construcción política, qué oración ha dicho usted desde el 10 de diciembre a la fecha. Valdés. Hace menos de 6 meses que gobierna este presidente y lo único que han dicho son barbaridades. Usted, Patricia Burch, Elisa Carrió. Bueno, vamos a poner un Por manto favor, de desde el piedad en primer esto. día. Porque la idea, como decía Maru, era que se escuchen y no que se convierta en un La- diálogo de sordos. Bueno, Pero chicas, nosotros ustedes tenemos una ustedes la manera. prepararon bien. La idea en realidad era que no se escuchara demasiado de los argumentos tan sólidos que estaba dando Valdés frente a este hombre que uno se pregunta cómo es presidente del radicalismo, presidente de uno de los principales partidos políticos de la historia del país que quiere independizar a su provincia. Lo dijo en la desesperación, el odio, por supuesto no lo puede sostener, ni esto va a suceder, ni representa el sentimiento de los mendocinos, pero jugó a eso, tan solo como una manera de reprochar la existencia de este gobierno nacional. Han sido capaces de cualquier cosa, también de haber firmado ese documento inolvidablemente fascista realizado por el PRO contra el gobierno nacional a partir del asesinato de Fabián Gutiérrez. Otra discusión, en este caso directamente TN contra Cafiero. Cafiero estaba bien pertrechado porque conoce o se quiso informar de la causa que se estaba llevando adelante por el asesinato de Fabián Gutiérrez, y cuando le mencionan que hay dentro de la causa tal y cual cosa porque lo que quieren es jugar con los supuestos dineros que ellos inventaron. Estaría bien que además Cafiero le hubiera dicho, ¿de qué dinero me habla usted, señor? ¿Me habla del dinero de Seychelles? ¿Me habla del dinero de Las Vegas? ¿Me habla del dinero de Máximo Kirchner? ¿De cuál dinero? Por favor, explíquemelo. ¿De cuál corrupción usted me está hablando? Porque no hay ninguna que puedan sostener, ninguna. De todas maneras, se defendió muy bien Cafiero. Vinculado, que el dinero que le quisieron robar a Gutiérrez, según la hipótesis que más firme está en la causa, tiene que ver con una de las causas de corrupción más grandes de la historia argentina. Entonces, que sea justamente la sobrina de la vicepresidenta... ¿Eso está en la causa? ¿Pero eso está en la causa? ¿En qué causa? ¿Eso está en la causa que se está investigando ahora? No, ¿O eso es parte de un título de un programa periodístico del día de ayer? No. No tiene que ver con... Eso, el dinero de esta persona, mirada. el dinero de Eso es Fabián una Gutiérrez, mirada. ¿de dónde salió, ministro? No lo sé, eso lo tiene que investigar Como la justicia, un simple secretario era multimillonario. ¿Eso se sabe? ¿Eso usted lo sabe? No, nunca lo conocía Fabián Gutiérrez. Pero vos estás poniendo en un título periodístico de un programa del día de ayer algo que no existe en la causa. No está es eso muy en la simple. causa. Aquí la hipótesis es que hubo un robo, que hubo un intento De que la plata robo que se y una buscaba era la tortura. plata de los K. Eso es mentira. No, yo le estoy preguntando, una persona Eso le no roban. se sabe. A una persona, en este caso Fabián Gutiérrez, lo robaron de manera muy brutal y lo asesinaron. El dinero que Fabián Gutiérrez No lo sabemos ostentaba todavía. públicamente, No lo ¿usted sabemos dónde todavía. piensa? ¿De su sueldo de secretario? No lo sé, pero yo no leí la causa igual que tampoco vos, evidentemente. No entiendo Últimos coletazos. Tendrán que abocarse ahora a lo que periodísticamente interesa. Todavía no lo habían puesto, creo, en pantalla, pero fueron citados a Rivas y Magdalani para hablar en la causa de los espías. Entonces, aquello con lo que soñaron sustituir el tema que verdaderamente hace a los problemas de la República y de la democracia en la Argentina, no sirve, ya no sirve. Lo de anoche fue la última aspiración de decir las tonterías que se pueden sostener para hablar de un asesinato de los que lamentablemente se dan en muchísimos casos. Alguien que va a robar dinero, pero no solamente a Fabián Gutiérrez, y en condiciones referidas a una cuestión de hábitos personales. No, también por eso han matado a otra gente. Pero por muchos casos va a la gente a cualquier sitio y roba si piensan que esa persona tiene algo que le puedan sacar. Esto fue lo que sucedió. Se terminó el tema. Ellos le quieren sacar un poco más de jugo, pero ya es directamente imposible. Por lo tanto, tenemos que abocarnos al tema del espionaje, ese del que Pichetto, inefable, caricaturesco, dice, no es un tema de Macri. Macri no tiene nada que ver, aunque parezca mentira, Pichetto se anima a decirlo. Creo que la causa esta de espionaje no tiene ninguna consistencia. Y además lo considero a Macri totalmente inocente. Le digo sinceramente, lo he conocido en la última etapa, cuando me convocó, pero
lo veo incapaz de generar mecanismos de persecución en el plano de las libertades públicas. En la Argentina había libertad de prensa, había un montón de cosas que determinaban un sistema democrático en la Argentina. Una mirada... Es un bandido de la política. No es alguien que nos beneficie en ningún sentido cuando lo pensamos político. Había libertad de prensa, dice Pichetto sobre Macri. Pero además trata de señalar que no tiene nada que ver con el tema de los espías. Por suerte, Pichetto sabe quién es Macri. Lo disimula ahora porque le conviene, porque le dieron un puestito, porque es un vividor de la política y no otra cosa. Y nunca fue distinto. Ahora se le nota un poco más. Mire cuál es el verdadero concepto que en el corazón de Pichetto existe sobre Macri. Que viste el otro día en la presentación del presidente el 1 de marzo responde a esa lógica binaria de la confrontación. A mí me pareció muy patético ese escenario. El gobierno de Mauricio Macri lo que hizo fue aumentar, generar mayor incertidumbre, un nivel de endeudamiento importante, un proceso de empobrecimiento de la clase media, de los trabajadores. Que este gobierno, de un perfil más financiero, de ajuste sobre los sueldos de los trabajadores, ha sido poco satisfactorio y también ha fracasado. Senador, con Unidad Ciudadana no iría y con Cambiemos. No, yo no estoy con Cambiemos, nunca estuve con Cambiemos. O sea, usted también, cero chances de ser candidato a vicepresidente en la fórmula con Macri. No, porque tengo una historia y tengo un compromiso con mi partido y... Es un personaje. De verdad que un Pichetto, un Bullrich, un Carrió, un Ocaña, no se le debería negar a nadie. Cada informativo tendría que tener derecho a contar con alguna declaración de ellos, porque es lo que nos aliviana, en medio de la carga que significa saber lo difícil que es esta partida. Tener que jugar contra estos medios diabólicos que dominan lo que llamamos la tragedia informativa de la República Argentina es bravo. Por suerte aparece Pichetto y dice esto, tan fácil de refutar por él mismo. Esto fue Pichetto contra Pichetto. Hoy se conoció, como les decía, la citación a indagatoria de Arribas y Magdalani. Lo que había pedido la fiscal Incardona, ahora decidido por el juez Augé, al que ya Magdalani quiere sacar de competencia, dice algo sobre Augé porque no quiere ir allí, está hasta las manos esa mujer que ha hecho muchísimo daño en calidad de espía, es la persona 8, es la que ordenaba a Alan Ruiz, que Alan Ruiz lo mandaba a los otros, todos trabajando, algunas veces para periodistas, en otras contra los propios políticos y por supuesto contra los opositores, vigilando a Cristina Fernández de Kirchner, cosa para lo que no fueron demasiado eficaces. Porque los pescó la gente de Cristina, o la propia Cristina asomado al balcón y dijo, ese auto está todo el día ahí. ¿Qué hace ese auto ahí? ¿Por qué no averiguan? Señor policía, ¿puede ir y preguntarles qué hacen ahí? Y le dijeron, somos de la AFI. Iban a espiar y tocan timbre, porque además no eran demasiado duchos. ¿Por qué? Porque, como dijo hoy Pablo Dugan, no es gente de inteligencia, es gente de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Policía de la ciudad de Buenos Aires, como siempre. En los herederos de lo que formó Palacios, el Fino, a nombre de Mauricio Macri. Se sabe cómo son las cosas. El propio Massot del PRO no tiene más remedio que reconocerlo. Sí, hoy lo que tenemos es la constatación de que el espionaje existió y que era llevado a cabo por empleados de la AFI. Eso es lo que sabemos, fuera de cualquier opinión, y eso en sí mismo, si terminara acá, ya enviste una gravedad sin precedentes. Claro. Que existan recursos públicos originariamente destinados para la inteligencia para combatir el crimen organizado, que tantas vidas se cobran. Van a tener que informar. Por supuesto les cuesta muchísimo. En cuanto C5N dio la información, ahora que uno puede estar en su casa mucho más cómodo y sé el zapping correspondiente, olímpicamente era ignorado el tema. O sea, hay canales que tienen que consultar mucho qué hacemos con esta noticia. Le preguntan al productor, el productor le pregunta al jefe y el titiritero es el que finalmente dice, bueno, pónganlo, no podemos ignorarlo, habrá dicho. Y entonces va bajando la orden y un rato largo después de C5N, a lo mejor, porque yo no alcancé a verlo, pudieron anunciar que Arribas y Magdalani tendrán que ir a hablar con el juez, tendrán que ir a indagatoria. El problema fundamental son los medios. Borges tenía un poema que decía que Dios detrás de Dios mueve las piezas, un poema ajedrez que es una maravilla. Bueno, ¿qué Dios detrás de Dios mueve las piezas en materia política?
Bueno, ya sabe usted quién es. Y a eso, a los medios, hace referencia Leopoldo Moró. Había un sistema de espionaje, un amplio sistema de espionaje, que abarca, como dijo Irina, figuras del orden político, tanto de la oposición, obviamente más de la oposición, pero también algunos del oficialismo, abarca religiosos, entre ellos probablemente un obispo muy importante, abarca dirigentes sociales, dirigentes sindicales, es de una envergadura inusitada. Y todo esto al amparo del funcionamiento estatal de la AFI, todos, como te decía, agentes oficiales de la AFI, que utilizaron tecnología de todo tipo, desde la más primaria que va al seguimiento personal, hasta la utilización de cámaras, de drones, etcétera, etcétera. Así que es un episodio que seguramente debería estar en cualquier país del mundo en la tapa de los diarios. La deuda contraída con la verdad por el periodismo en la Argentina es cuantiosa, es ilevantable, es así que no se puede pagar de nada, no hay mesa de negociaciones, con la falta de conciencia que han tenido, con la falta de pudor, con la falta de amor por una profesión tan digna, tan maravillosa como es esta. Pero la deuda en dinero hay que discutirla, no hubo más remedio, por supuesto. Para mí, que la partida de póker va bien. A eso han estado jugando todo este tiempo. Algunos, sonsos, dicen, pero ¿cómo? Si ofrecían 40 por cada $100, ahora van a terminar en 53. Nunca jugaron al póker, nunca jugaron al truco, nunca mintieron en el juego. Nunca discutieron un salario con un empresario que es remiso para reconocer ciertos méritos. ¿Alguna vez dijeron quiero ganar 100 y el empresario le dijo no, yo te puedo pagar nada más que 50 y terminaron en 75? Cuando Guzmán ofrece 40, por supuesto que ahí salieron todos los diarios, qué barbaridad, porque Clarín es uno de los que quiere cobrar también es bonista. Entonces estaban enojados, eso no puede ser, y hacían, siempre supo Guzmán, y lo supo Alberto Fernández, que 40 era una invitación, echar el envido suave. El real envido o la falta envido es ahora, en 53. Escuchémoslo a Guzmán. Que es la última oferta y con esto se cierra. Argentina muestra que hay una gran voluntad de acordar. Hemos hecho un esfuerzo importante, hicimos nuestra parte y ahora queda que los acreedores hagan su parte. Básicamente ahora la decisión está del lado de los acreedores. Básicamente hubo un momento en el cual ya dejaron de negociar, se plantaron en una posición que Argentina no puede sostener. Y existió diálogo. El tema es que con ese grupo en particular no nos hemos podido poner de acuerdo. Las posiciones empezaron estando muy lejos y se fueron acercando. Entonces lo que hoy tenemos es el apoyo de una parte importante del mercado, pero todavía queda este otro grupo, el grupo liderado por BlackRock, se plantó en un lugar en el cual no quisieron continuar las negociaciones. Lo que se requiere es que las 2/3 partes de todos los tenedores de deuda acepten, más la mitad de cada bono. Eso sería para que se resuelva con las cláusulas de acción colectiva. Ahora, Argentina está considerando también la posibilidad de no llegar a resolver todo y resolver una buena parte. Le hago una pregunta. Usted debe $100 y se encuentra con jugadores de la Superliga, diría Marcos Peña, con jugadores que son tahúres, son gente peligrosa, gente difícil, gente que tiene mucho poder detrás. Y usted le dice, mire, le quiero pagar 53 por cada $100. Como yo tengo un bono de 100 y usted me quiere dar 53, me está tomando el pelo, usted me está cargando. Eso puede suceder por haber empezado en 40, por haber jugado bien las cartas. En medio de todas las críticas y todas las envidias, todos los economistas que en este momento están tragando bilis porque no quieren que le salga bien a la Argentina esto. Y lamentablemente hay que ir al pie. La plata, la deuda, los documentos los tienen y los pueden hacer valer en los peores lugares, ya nos pasó. Así que esto que dice Zayat, Alfredo, al que siempre recurrimos, marcando cuál es lo que se va a pagar por cada 100 bonos, es muy interesante. Mire ese número, ahí donde dice 53. 53 por cada 100. ¿A usted le parece que está mal? ¿Con el tipo de rival con el que hay que discutir? A mí no me parece que esté mal. Y van a pagar en el 2021. ¿Cómo? Yo quiero cobrar algo en el 2020. Este año no tengo nada. Pero no tengo de verdad, le dicen. Por ahí es cierto, no tienen. Pero ellos quieren que tenga que salga de cualquier lado, del hambre de la gente, de las privaciones, de cualquier sitio. Pero no, yo me voy a mantener en 53. Y esta, dijo Guzmán, es la última oferta. Lo toman
o lo dejan. Ahora sí. De 53 para arriba no hay más. Esto está dicho, sostenido por el gobierno. Yo 53 hasta 55, pero no, 53, ahí se queda. Cristina Fernández de Kirchner, hablando de porcentajes, hoy se sorprendió muchísimo, porque en el diario La Nación dijeron una verdad. Lleva tanto tiempo que entiendo la actitud de alguna manera de perplejidad de Cristina Fernández de Kirchner cuando vio que La Nación titulaba que el fallo en contra de la Argentina, uno reciente, deberá pagar 224 millones por el default del 2001. Se reconoce el default del 2001. Aquel fue el default, no el que dice Patricia Bullrich o cualesquiera que ahora no dan lo tiempo para escucharlo, pero es muy gracioso cuando lo podamos hacer, por ejemplo, en el día de mañana. Y agrega Cristina Fernández en un tuit algo que lea conmigo ahí, dice, la verdad es que nosotros acordamos con casi el 93% de los bonistas manteniendo la equidad entre acreedores, mientras que el macrismo no pudo cerrar el 7%, ni para eso sirvieron. Para eso tuvieron que ponerse de rodillas y regalarle a Paul Singer y compañía 15.000 millones de dólares. Amigos, quedan ustedes con Pablo Dugan. Muchísimas gracias a Leandro Gabriele, a Juan Manuel García, Julián Capazo y Anabela Sánchez, que son los productores de este tramo. Están invitados para mañana, si Dios quiere. Muchas gracias.